El día comenzó con un silencio que parecía extraño, como si el mundo hubiese olvidado respirar. Las calles estaban vacías, pero no por ausencia de gente, sino porque cada sombra parecía moverse con cautela, como si temiera algo que aún no podía ver. Caminaba con los bolsillos llenos de secretos y las manos vacías de certeza, y a cada paso el frío le mordía la nuca, recordándole que el tiempo no perdona, ni siquiera a quienes intentan robarle. La ciudad olía a metal húmedo y a pan recién horneado, un contraste extraño que no podía decidir si tranquilizaba o alertaba. La luz del sol se filtraba entre los edificios altos, dibujando líneas de oro que parecían trazadas por un pintor distraído, y él la seguía con la mirada, como si fueran mapas que solo él podía leer. Había estado observando durante semanas, estudiando patrones, entendiendo cada movimiento de aquellos que guardaban lo que no debía existir todavía. Era un objeto pequeño apenas perceptible, pero con la capacidad de cambiar vidas enteras si alguien lo poseía antes de tiempo. Su valor no estaba en el metal ni en la tecnología, sino en la promesa que contenía, en la posibilidad de adelantarse a la historia y jugar con la causa y el efecto, como si fueran piezas de un ajedrez que no pertenece a ningún jugador. La idea de tenerlo en sus manos lo hizo dormir con la cabeza ardiendo y despertarse con un nudo en la garganta. Entrar en el lugar fue más fácil de lo que había imaginado. Nadie lo vio llegar, ni escuchó el roce de sus botas contra el suelo pulido. La seguridad era sofisticada, pero no infalible. Cada sistema tenía un fallo, y él lo conocía. No era simplemente un ladrón, era alguien que había aprendido a leer el tiempo, a sentir los ritmos de la realidad como si fueran música. Respiró profundo, sintiendo la textura del aire en sus pulmones, y dejó que sus instintos lo guiaran. Las luces de los pasillos parecían bailar a su alrededor, creando un juego de sombras que le recordó a su infancia, a los días en que se escondía bajo la mesa esperando que nadie lo encontrara. Finalmente, el objeto apareció ante él. Brillaba con una luz propia, fría y cálida a la vez, como si contuviera un fragmento del futuro encapsulado. Sus dedos temblaron al rozarlo. No era solo metal ni cristal, sino la encarnación de todas las decisiones que todavía no se habían tomado. Y por un momento dudó, porque sabía que no se trataba solo de robar. Se trataba de alterar, de decidir quién tendría el poder de mirar adelante antes de tiempo. El corazón le latía como un tambor lejano, y escuchó en su mente la pregunta que siempre evitaba: «Si hago esto, ¿quién seré mañana?». Salió con el objeto escondido en el abrigo y el mundo detrás de él como un espejo quebrado. Cada paso resonaba con un peso invisible. Cada mirada parecía seguirlo sin que él pudiera ver. La ciudad no había cambiado, pero él sí tenía en sus manos la posibilidad de vender un fragmento del futuro a quienes aún no lo habían imaginado. Y mientras caminaba hacia la zona donde podía desaparecer sin dejar rastro, una voz interior le recordaba que cada acción tenía su eco, que el tiempo era un río que no perdona desvíos. Se sentó en un café que olía a café y a pasado reciente, y sacó el objeto del abrigo. Era hermoso, elegante en su sencillez, y él no podía evitar pensar en cómo algo tan pequeño podía contener tanto poder. Mientras lo observaba, una mujer se sentó frente a él sin pedir permiso, con una sonrisa que parecía conocer secretos que él mismo ignoraba. Dijo que había oído de alguien que vendía promesas adelantadas, y él supo que no podía mentir. Hablaron en susurros, mezclando palabras con miradas que decían más que la conversación. La negociación no era solo económica, era un juego de confianza, de intuición, de leer el corazón del otro antes de decidir el precio. Al caer la tarde, el objeto cambió de manos. El intercambio fue silencioso, sin sobresaltos, pero con un peso que ninguno de los dos pudo ignorar. Mientras el comprador desaparecía entre la multitud, él se quedó solo, mirando el horizonte teñido de rojo y violeta. La ciudad se preparaba para la noche, y con ella, para el juicio de cada decisión tomada sin permiso del tiempo. Sentía un extraño alivio mezclado con culpa, como si hubiera abrazado algo prohibido y al mismo tiempo se hubiera desprendido de un peso demasiado largo de cargar. Tomó un sorbo de café frío y se dio cuenta de que la historia, la suya y la de otros, apenas comenzaba a escribirse. Recordó entonces a su hermano menor, que había soñado con aventuras imposibles, y que siempre le había preguntado por qué el mundo era tan lento para dar oportunidades, y comprendió que había robado más que un objeto. Había robado la posibilidad de adelantar el destino de alguien más, y eso dejaba una marca imborrable. Mientras las luces de la ciudad se encendían y el ruido de los autos se mezclaba con los pasos de los peatones, entendió que cada elección que tomamos deja una sombra que persiste, aunque nadie la vea, aunque nadie la recuerde. Y en ese momento, mientras el viento le traía fragmentos de conversaciones ajenas, y el aroma del pan y el café se mezclaba con la noche, pensó que tal vez no se trataba de robar o de vender, sino de entender que la vida siempre nos obliga a decidir antes de estar listos, y que cada decisión, por pequeña que parezca,
tiene el poder de alterar un universo entero. Cerró los ojos un instante y sintió que la ciudad respiraba con él, que cada farol encendido era un latido que confirmaba que, aunque robado o regalado, el tiempo sigue, implacable y misterioso. La noche se extendía sobre la ciudad como un manto pesado y silencioso, y él caminaba por calles que empezaban a perderse entre la niebla. Cada farol encendido proyectaba sombras que parecían moverse con voluntad propia, y él sentía que la ciudad lo observaba, como si supiera que llevaba consigo algo que no debía existir todavía. En su bolsillo, el recuerdo del objeto desaparecido ardía como un eco imposible de apagar. No era solo un objeto, era un fragmento de futuro que había cambiado de manos. Y con eso, su mundo también había cambiado. Se sentó en un banco del parque y el frío de la madrugada caló hasta los huesos, recordándole que cada decisión tiene su precio, invisible y pesado. Los sonidos de la ciudad se mezclaban a pasos apresurados, risas lejanas, el crujir de hojas secas bajo los pies de quienes caminaban sin pensar en lo que la noche podía esconder. Y en medio de ese paisaje, él pensó en la primera vez que escuchó sobre el objeto, en cómo la curiosidad lo había llevado a obsesionarse con la idea de poseer algo que todavía no pertenecía a nadie. Lo recordaba con claridad en la sensación de vértigo, al comprender que podía tocar algo que el mundo aún no había vivido. De repente sintió un contacto inesperado, un peso en el hombro que lo hizo girar. No había nadie, solo el viento jugando con su abrigo, y las hojas que giraban en espirales sobre el pavimento. Pero en su mente surgió la pregunta, ¿y si alguien más estaba buscándolo, siguiendo cada uno de sus pasos esperando recuperar lo que había escapado? La paranoia creció, silenciosa, pero firme, porque sabía que el tiempo no perdona, ni los errores, ni las oportunidades desperdiciadas. Cada decisión tomada, sin permiso del futuro, se convierte en un hilo invisible que puede romperse en cualquier momento. Caminó más rápido, y la ciudad parecía transformarse a su alrededor. Las luces ahora tenían un brillo casi irreal, y las sombras se alargaban como si quisieran contar historias que él no estaba listo para escuchar. Recordó a su hermano menor, sus preguntas sobre la vida y las oportunidades, y una sensación de melancolía lo invadió. Había robado algo que no era suyo, y aunque había hecho lo correcto según su lógica, la culpa se mezclaba con la emoción, creando un sabor extraño en la boca, como si cada decisión dejara un rastro tangible que podía tocarse y sentir. Se refugió en un callejón estrecho, donde la luz de la ciudad apenas llegaba, y dejó que la quietud lo envolviera. Allí, entre sombras y murmullos, comprendió algo esencial en el objeto. Ya no importaba tanto como la manera en que su vida había cambiado por haberlo tocado. Cada acción, cada elección, tiene consecuencias que se expanden, más allá de lo visible, más allá de lo imaginable. Y en ese instante, con la brisa helada acariciándole el rostro, supo que la verdadera aventura no estaba en robar el futuro, sino en aprender a vivir con los ecos de lo que se había hecho. El amanecer todavía estaba lejos, pero ya podía sentir la ciudad respirando, lenta y paciente, enseñándole que nada se pierde completamente, y que cada sombra contiene un reflejo de lo que somos y lo que podríamos ser. Mientras caminaba de nuevo hacia calles conocidas, su mente comenzó a hilvanar historias posibles, recuerdos mezclados con su presente, y una certeza inesperada había cruzado un límite, pero al hacerlo, había aprendido algo que ningún objeto podría haberle enseñado por sí solo, y esa lección invisible y profunda era ahora parte de él, inseparable y silenciosa, como la luz que se cuela entre los edificios cuando nadie la espera. El sol apenas asomaba entre los edificios cuando sintió que algo estaba cambiando. La ciudad seguía igual a simple vista, pero había un murmullo bajo, casi imperceptible, que le recordaba que nada permanece estático. Cada paso que daba parecía resonar en un tiempo que no era el suyo, y el aire olía a promesas rotas y a posibilidades que se desvanecen antes de ser comprendidas. Se apoyó en la baranda de un puente, observando cómo el río reflejaba la luz matinal con un brillo líquido que parecía contener secretos antiguos, y por un instante pensó en cómo cada decisión tomada en la noche anterior había dejado un eco silencioso que ahora vibraba bajo sus pies. La ciudad comenzó a cobrar vida de una manera extraña. Los vendedores ambulantes desplegaban sus puestos con un ritmo que parecía coreografiado. Los niños corrían sin mirar atrás, y los automóviles pasaban con un zumbido uniforme, como si el tiempo quisiera recordarle que avanzaba, inexorable. Sintió un estremecimiento en alguien lo estaba observando, o tal vez era él quien veía fantasmas donde no existían. El objeto que había robado y vendido ya no estaba en sus manos, pero su presencia persistía en cada sombra, en cada reflejo de vidrio, en cada murmuro del viento. Comprendió que algunas acciones son imposibles de borrar, porque viven más allá de lo tangible, ancladas en la memoria de quienes las presencian, incluso cuando no lo saben. Caminó sin rumbo, dejando que la ciudad lo guiara. Cada esquina revelaba algo inesperado,
Un grafiti que parecía narrar su historia. Un anciano que lo miraba con curiosidad y un perro que lo seguía a cierta distancia, como si comprendiera que el equilibrio del mundo dependía de cada paso que él daba. Y entonces lo vio a un pequeño grupo reunido alrededor de un objeto que parecía casi idéntico al que él había entregado. La certeza lo golpeó con fuerza. Alguien había replicado lo que él había robado, pero de manera diferente, con un propósito que él no podía prever. La ironía no se le escapó. Había intentado adelantarse al tiempo, y ahora el tiempo lo adelantaba a él, con giros invisibles y silenciosos. Se acercó cauteloso, escuchando fragmentos de conversaciones mezcladas con risas y susurros. Cada palabra era una nota de una melodía que no comprendía del todo, pero que lo hacía sentir extrañamente vivo. Uno de los hombres dijo que aquello cambiaría todo, que la historia tal como la conocían estaba a punto de ser reescrita, y él comprendió que el objeto no era un simple artefacto. Era un detonante de decisiones, un espejo que reflejaba lo que el mundo aún no estaba listo para enfrentar. Su corazón latió con fuerza, y la mezcla de miedo y fascinación lo paralizó un instante. El futuro estaba en movimiento, y él era un espectador involuntario y a la vez responsable de cada giro. Y entonces se dio cuenta de algo profundo. No importaba cuánto intentara controlar el destino, ni cuánto poder tuviera sobre los objetos del mañana. La verdadera fuerza no estaba en robar, en vender, ni en poseer, sino en entender las consecuencias invisibles de cada elección. Se quedó unos segundos mirando el grupo, sintiendo que el aire mismo contenía respuestas que no podía alcanzar todavía. Y supo que debía continuar no como ladrón, sino como alguien que había aprendido a leer los ecos del tiempo, a escuchar lo que el mundo susurraba entre líneas y sombras. La lección era silenciosa, pero imposible de ignorar en el futuro. No se puede apresurar sin dejar cicatrices profundas. El día avanzaba con una calma engañosa, y él caminaba por la ciudad sintiendo cada paso como un latido compartido con el mundo. El sol caía sobre los edificios antiguos y los modernos, de manera que parecía equilibrar pasado y futuro en un instante suspendido. Cada reflejo en los cristales le recordaba al objeto que había vendido, al poder que había sostenido entre sus manos, y que ahora existía en otra vida, en otro tiempo. La lección que lo perseguía no era simple ni inmediata. Cada acción, cada decisión, dejaba una sombra que crecía más allá de lo visible. Un rastro que incluso la distancia no podía borrar. Se detuvo frente a un café donde había pasado la noche anterior, y el aroma de pan recién horneado y café fuerte le trajo recuerdos que ya parecían de otra vida. Recordó la conversación con la mujer que había negociado el objeto, la manera en que habían compartido sus miedos y expectativas, sin que ninguna palabra se separara del silencio del mundo que los rodeaba. Ahora entendía que no se trataba solo de vender un fragmento del futuro, sino de comprender que la confianza, la duda y la emoción de cada intercambio construyen un tejido invisible que conecta a todos. Siguió caminando hasta llegar a un pequeño puente sobre el río que reflejaba la ciudad con una perfección líquida, casi imposible de tocar. Allí, apoyado en la baranda, sintió el peso de lo que había hecho y la responsabilidad de lo que no podía deshacer. Cada corriente del río parecía llevar consigo fragmentos de lo que ya había sucedido y de lo que todavía estaba por ocurrir. En ese instante comprendió que la verdadera riqueza no estaba en el objeto, sino en la conciencia que había adquirido sobre la manera en que el tiempo y las decisiones se entrelazan. La vida no es lineal ni predecible. Es un entramado de momentos que se cruzan y se reflejan, como el río que nunca es el mismo y siempre es el mismo. Mientras observaba el agua, un niño pasó corriendo con un globo rojo, y por un instante la ciudad dejó de ser un lugar frío y calculado. Se transformó en un escenario lleno de posibilidades y de errores que pueden corregirse solo con valentía y conciencia. La imagen del niño, su risa y la ligereza de su paso le hicieron entender que el futuro que había alterado para unos pocos aún podía encontrar equilibrio si él aprendía a caminar con cuidado, respetando el flujo natural de las cosas. No podía devolver el objeto, pero sí podía devolver sentido, reflexión y responsabilidad a su propia vida y a las historias que había tocado sin permiso. Esa tarde, decidió escribir, no sobre el objeto ni sobre la transacción, sino sobre lo que había aprendido observando el mundo y escuchando el murmullo invisible de la ciudad. Cada palabra que trazaba en el papel era un intento de reconciliarse con sus errores, de entender que robar el futuro no lo convertía en dueño del tiempo, sino en custodio de sus consecuencias. La tinta se mezclaba con sus pensamientos, y en cada línea sentía como el peso en sus hombros se transformaba en claridad, en la conciencia de que cada decisión, por pequeña que parezca, puede alterar vidas enteras sin que uno lo perciba. Al caer la noche, la ciudad se encendió con miles de luces que parecían estrellas atrapadas entre el concreto. Caminó de regreso a casa con un sentimiento nuevo, una mezcla de alivio, humildad y gratitud. Había tocado el futuro, había sentido su poder y su fragilidad,
y había aprendido que ninguna acción se puede considerar aislada. Cada sombra que dejaba detrás suyo contenía historias que nadie leería jamás, pero que existían latiendo con la fuerza de lo inevitable. Se detuvo frente a la ventana de su hogar, mirando la ciudad que respiraba tranquila y silenciosa, y supo que había llegado el momento de vivir sin apresurar el tiempo, de aceptar cada paso como parte de un entramado mayo-ere, y de comprender que, al final, somos responsables de lo que elegimos tocar. Y mientras el viento le traía el olor de la noche y el eco lejano de conversaciones desconocidas, pensó que quizá esa era la lección más valiosa de todas. No importa cuánto deseemos adelantarnos. El verdadero valor está en aprender a caminar con cuidado, escuchando las sombras y los reflejos, respetando la vida que nos rodea y comprendiendo que cada acción, por mínima que parezca, tiene el poder de alterar el mundo. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte y dar like para descubrir más historias que nos invitan a reflexionar sobre quiénes somos y cómo dejamos huella en el tiempo.